Muy bien, pues volvemos a nuestra serie de Primera de Pedro. Estuvimos como en un pequeño paréntesis donde estuvimos hablando tanto del mensaje de la resurrección como de la familia. Así que retomamos nuestra serie de Primera de Pedro. Así que visualicen conmigo como Pedro, como apóstol. Es un apóstol que está pastoreando a un grupo de creyentes que están esparcidos en diferentes partes de Asia. Y estos creyentes están sufriendo por causa de su fe en Jesús. El apóstol Pedro le está hablando a una iglesia que está sufriendo por seguir a Jesús. Ahorita nos encontramos en la mitad de la carta. Y en nuestro pasaje de hoy se concluye una sección. El apóstol Pedro concluye un mensaje que ha estado diciendo ya por varios versículos. Y en esta última sección se nos estuvo enseñando que como seguidores de Jesús, nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Extranjeros y peregrinos que no pertenecemos a este mundo. Y no solo no pertenecemos en este mundo, sino que estamos de paso. Y los extranjeros deben de tener ciertas características, nos deben de distinguir ciertas cosas. Estuvimos viendo que algunas de las cosas que nos deben de distinguir, por ejemplo, es que los extranjeros debemos de vivir amándonos entrañablemente unos a otros. Los extranjeros debemos de vivir proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los extranjeros también debemos de vivir sometidos a nuestras autoridades, al gobierno. Debemos de vivir también sometidos a nuestros patrones, a nuestros amos. Después se nos dijo que los extranjeros, las mujeres extranjeras casadas deben de vivir sometidas a sus maridos y que los maridos extranjeros deben de vivir comprendiendo a sus mujeres. Bueno, en esta última sección, en esta conclusión, se nos va a enseñar otra característica de la vida irreprochable que el Señor nos llama a vivir como iglesia. Y esta característica es muy específica y no es sencilla de aplicar. Y es esta: el Señor nos llama a vivir bendiciendo a los que nos hacen mal. Bendiciendo a los que nos hacen mal. De hecho, ese es el título del mensaje. Bendice al que te hace mal. El mensaje lo vamos a ver en dos puntos bien sencillos. ¿A qué nos llama el pasaje? Y luego cómo nos equipa este pasaje a responder al llamado que se nos está haciendo. Así que quiero pedirte que me acompañes leyendo ahí Primera de Pedro capítulo 3, empezando ahí en el versículo 8. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice. En conclusión, se está concluyendo toda esta sección. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Versículo 10. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Así que vamos a empezar. Ese es el texto que estamos tratando de entender y aplicar a nuestras vidas. El primer punto es: ¿a qué nos llama este pasaje? Pues el llamado es muy sencillo. Nos llama a bendecir a los que nos hacen mal.
El apóstol empieza ahí en el versículo 8 diciendo esto: en conclusión, sean todos de un mismo sentir. Se los voy a volver a leer: compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. El apóstol Pedro está desarrollando, parece ser, algunas de las implicaciones que les enseñó ya a la iglesia acerca de cómo deben de amarse entrañablemente como hermanos. Y les dice que y le dice a la iglesia, o nos dice a nosotros también, le dice a la iglesia, y el Espíritu Santo nos dice a nosotros el día de hoy, que debemos de caminar como iglesia en unidad. Y qué interesante que el Señor nos llame a caminar en unidad, porque la iglesia es un grupo de personas compuesta por gente bien diferente. No solo con ideas bien diferentes, sino de culturas bien diferentes, con visiones bien diferentes. Y el Señor nos hace un llamado a todos y nos dice: acuérdense de esto, yo los uní, yo los puse juntos. Y por lo tanto deben de caminar en unidad, en un mismo sentir. Básicamente dice, con una misma mente, siguiendo juntos las mismas prioridades por causa de Cristo. La única forma en la que personas diferentes como nosotros podemos ponernos de acuerdo es si vivimos por una causa diferente a la nuestra. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. No estamos aquí por nosotros. ¿Por qué estamos? Estamos por Cristo Jesús. Y si tú y yo estamos por eso, entonces podemos vivir con una misma mente, siguiendo las mismas prioridades por causa de Cristo, los mismos propósitos. Después nos dice que debemos de ser compasivos entre nosotros, básicamente empáticos ante el dolor de nuestros hermanos, que debemos de amarnos fraternalmente, hombres y mujeres, que debemos de extender nuestro amor entre hombres y mujeres. La iglesia debe de ser un lugar seguro donde los hombres y las mujeres, en lugar de utilizarse unos a otros, se aman como hermanos. Que debemos de mantener un corazón tierno entre nosotros, que debemos de ser misericordiosos y tratarnos con humildad. Básicamente es considerando a los demás como más importantes que nosotros y sus intereses como más importantes que los nuestros. Bien, una vez que hace eso, en el versículo 8 introduce en el versículo 9 lo que entiendo es la carga principal de este pasaje. Quisiera yo tener más tiempo para expandir todas las implicaciones del versículo 8, pero tiene uno que escoger. Necesitamos enfocarnos en una cosa esta mañana, así que nos vamos a enfocar en la carga principal. Así que quiero que veas el versículo 9. No devolviendo mal por mal, insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. El Señor nos llama a nosotros, su iglesia, a imitarlo a Él, y a imitarlo de una manera muy específica en este pasaje. No solo específica, sino también difícil. Y es no pagando con mal a los que nos hacen mal a nosotros. No insultando a los que nos insultan a nosotros. El Señor nos está llamando no solo en este pasaje, nos está llamando en este pasaje a absorber la falta. Nos está llamando en este pasaje a recibir las ofensas, a aceptar la pérdida. El Señor dice en los evangelios: el que te pegue en una mejilla, pon también la otra. Pon también la otra. Eso es lo que Pedro nos está llamando. Nos está llamando a recibir la bofetada, a dejar pasar la ofensa. Pero no solo eso, sino que no solo no solo que aceptemos el ser agredidos, sino que bendigamos a las personas que nos lastiman, a que les demos bien a aquellas personas que nos pagan con mal.
Y la razón de esto es muy sencilla. El Señor nos pide esto a través del apóstol Pedro por una razón bien sencilla. Y la razón es esta: Él es así. El Señor es así. Y nos pide que seamos como Él. El Señor le está pidiendo a su iglesia que lo imite. Ese es el llamado que nosotros hemos recibido. A seguir a Jesús, a imitar a Jesús. Y nos promete en este pasaje que si nosotros bendecimos a aquellas personas que nos hacen mal, recibiremos el bien de parte de Él en la vida eterna. Les voy a leer el pasaje, el mismo pasaje, el 9, en una traducción que se llama la Biblia textual, que creo que presenta con una mayor claridad el argumento del texto original. Les van a poner la Biblia textual ahí en la pantalla. Fíjate cómo lo pone de una manera distinta que captura mejor lo que el Señor quiere decirnos esta mañana. Dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo. Y luego dice esto: pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Para que heredáis bendición. En pocas palabras, mira. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a sufrir por la causa de Cristo. Y en respuesta a ese sufrimiento, a bendecir a los que nos hacen mal. Cuando nosotros hacemos eso, imitamos a Jesús. Y si nosotros caminamos en ello, recibiremos el bien de parte del Señor en la vida eterna. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo: para esto fuisteis llamados. Fuisteis llamados a sufrir por causa de Cristo. El contexto de este pasaje nos lo explica de una manera mucho más clara. De hecho, vamos a echarnos un clavado al contexto. Así que quiero que me acompañen ahí en el versículo 20. Vete al capítulo 2, versículo 20. Fíjate cómo en este texto se nos habla de lo mismo y se nos aclara cuál es el llamado que como creyentes hemos recibido. Fíjate lo que dice el versículo 20. Perdón, sí, 2:20. Primera de Pedro 2:20. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia. ¿Qué mérito hay en eso? Pecas, metes la pata y te reprenden por ello. No hay mérito ahí, ¿ok? Estás recibiendo tu merecido. Pero fíjate lo que dice después. Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Versículo 21. Porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Versículo 22. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, versículo 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. No sé si captas lo que se nos está diciendo aquí.
cuando ustedes hacen lo bueno, está diciendo el apóstol Pedro, y sufren por ello y lo soportan, eso agrada al Señor. Eso haya gracia con Dios. Para esto han sido llamados. Es lo que se nos está diciendo. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a hacer el bien, a vivir en santidad. Pero no solo a hacer el bien y a vivir en santidad, sino a sufrir por ello. Ese es el llamado, hermanos. Porque Cristo sufrió con nosotros, sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo nos dejó ese ejemplo para que nosotros lo sigamos. Que nunca se nos olvide, hermanos, que la manera en la que Cristo vino a salvarnos, ¿cuál fue? Sufriendo por nosotros. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, aquel que hizo todas las cosas, que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, Él se humilló y se hizo hombre. El testimonio del Nuevo Testamento es que Él se encarnó. Dios se hizo hombre y vino a este mundo y vivió una vida sin pecado. El contexto nos está diciendo, Él nunca mintió. Nunca se encontró engaño en su boca. Jesús vino a enseñarnos la verdad. Vino a enseñarnos cómo es Dios Padre y cómo es que nosotros los pecadores podemos acercarnos a tener una relación con Él. A eso vino Jesús. Y cuando Él vino durante su ministerio, cuando Él vino a servir a aquellos que Él vino a rescatar, fue juzgado por el mundo, criticado. Y no solo eso, sino que fue ultrajado. A Jesús lo insultaron, lo agredían, abusaban de Él verbalmente. Y en lugar de responder insultando, ¿qué era lo que Jesús hacía? Él perdonaba y Él bendecía. Y Jesús no solo fue atacado verbalmente, sino que Él fue rechazado y atacado físicamente. Nuestro Salvador, aquel que nosotros llamamos como Señor, el que tú invocas, aquel que estás siguiendo, Él fue golpeado, latigado, le arrancaron la barba, se burlaron de Él, encajaron una corona de espinas, clavaron sus manos y sus pies en un madero. Y durante todo el tiempo en que Él estaba sufriendo, nunca amenazó a sus enemigos. Es lo que nos está diciendo este pasaje. Nunca pecó contra sus enemigos. Jesús podía pedirle al Padre que enviara a un ejército de ángeles a que aniquilaran a quienes lo estaban afligiendo. Pero en lugar de eso, Jesús, el Hijo de Dios, como hombre, encomendó su causa al que juzga con justicia. Jesús se sometió a dicho sufrimiento por obediencia al Padre. Y lo hizo confiando que el Padre sabía lo que hacía. Lo hizo confiando que el Padre a su debido tiempo actuaría. Ya sea salvando a los que lo estaban afligiendo o vengándose de los que lo estaban afligiendo. Él sabía, el Padre en su sabiduría, a su debido tiempo, en su gran poder, actuará y le pagará a cada quien como Él decida que es correcto. Fue esa disposición, hermanos, de que Jesús tenía de obedecer al Padre y a sufrir por nosotros, lo que lo llevó a llevar todos nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Fue esa disposición en Jesús que dijo: yo voy a obedecer al Padre y voy a someterme
a sufrimiento, aun si Él me lo pide. Y voy a bendecir a aquellos que me están afligiendo. Fue esa disposición la que lo llevó a llevar todos nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Y gracias a ese sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros, el día de hoy, en lugar de que haya un juicio sobre tu cabeza y sobre mi cabeza, somos hombres y mujeres perdonados. En lugar de que la ira de Dios esté sobre nosotros, hemos sido recibidos, aceptados y abundantemente bendecidos por el Padre. El día de hoy la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. No por nuestro desempeño, no por nuestra bonita cara, sino por una sola razón. Y es que el Hijo de Dios tomó nuestro lugar en esa cruz. Y Él no nos pagó a nosotros como nosotros le pagamos a Él. Nosotros pecamos contra Él y Él, en lugar de pagarnos con mal, Él nos dio bien. Nos perdonó y nos salvó. Ahora mira, como creyentes, hemos sido llamados a creer en Jesús. Hemos sido llamados a refugiarnos en Jesús y a disfrutar de esta gracia inagotable que Cristo le da a sus enemigos, que Cristo ganó para sus enemigos. Esta gracia que nos consuela, que nos sana, que nos restaura, que nos transforma. Esta gracia que nos satisface. Pero este pasaje nos está diciendo que el Padre no solo nos ha llamado a acercarnos a Cristo, a recibir de su gracia salvadora que Él ganó para nosotros por medio de su sufrimiento, sino que nos está diciendo que Él nos llama a seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cuál ejemplo? El ejemplo de que Él vino a sufrir por nosotros. El Señor nos ha dado el privilegio de imitar a Jesús también en esto, de hacerle el bien a aquellos que nos hacen mal, de hacer el bien y sufrir por ello. ¿Por qué? Porque Él es así y nos está llamando a ser como Él. Hemos sido llamados, hermanos, a ser santos en un mundo que no lo es. Hemos sido llamados a ser santos en un mundo que no solo no es santo, sino que es impío. Hemos sido llamados a ser santos en medio de un mundo que aborrece a Dios. Un mundo que aborrece la santidad. Y por ende, si tú vives en santidad, tarde o temprano serás juzgado por ello. Si tú vives en santidad, tarde o temprano serás rechazado por ello. Si tú vives en santidad, tarde o temprano serás afligido de alguna manera por ello. Recibirás el mal por hacer el bien. Fíjate cómo lo puso el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Ese es el llamado. Ese es el llamado que hemos recibido. A vivir en santidad y sufrir por ello. Pero no solo sufrir por ello, sino pagarle con bien a aquellas personas que nos hacen mal. Bendice al que te hace mal. Paga con el bien al que te paga con mal. Responde con una palabra de bien, de bendición al que te insulta con sus palabras. Es lo que se nos está diciendo aquí.
Te voy a leer otro pasaje donde el apóstol Pablo ahora enseña lo mismo. Básicamente se nos enseña lo mismo, pero es muy ilustrativo. Quiero que lo veas ahí en Romanos capítulo 12, versículo 17. Te lo voy a poner aquí en la pantalla. Fíjate cómo enseña este mismo llamado que hemos recibido de parte de Cristo. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Si tú y yo entendemos que nuestras vidas no se tratan de nosotros, que nosotros somos extranjeros y peregrinos, que nosotros existimos aquí para anunciar las virtudes de Jesús. Si tú y yo entendemos eso, entonces podemos pagarle con bien a los que nos hacen mal. ¿Por qué? Porque lo hacemos por Cristo Jesús. Bendice al que te hace mal. Dale el bien al que te hace el mal. Los comentaristas opinan que el llamado del apóstol Pedro aquí se le está dando a la iglesia en su relación primordialmente con el mundo. ¿Ok? Pero una realidad es que hay ocasiones donde dentro de la iglesia los cristianos también pecamos unos a otros. Y el llamado es el mismo. No seas vencido por el mal. Vence con el bien el mal. El llamado es el mismo. Y si el Señor nos llama a aplicar esto afuera, porque quiere que el nombre de Cristo sea enaltecido, ¿cuánto más hemos de aplicarlo nosotros aquí adentro como iglesia, como hermanos? Porque amamos a Cristo Jesús. Y porque entendemos que es su nombre el que hemos sido llamados a proclamar juntos. Y las relaciones interpersonales entre nosotros son un testimonio poderoso, aquí adentro y afuera, de que Cristo es real y que es digno de suprema alabanza. Así que ¿cuánto más hemos de hacerlo aquí entre nosotros también? Es difícil, es difícil. Yo estaba orando durante esta semana y le decía: Señor, esta onda como que no me gusta. Pero tú eres el Señor. Y esto se trata de ti y no de nosotros. Amén. Bueno, específicamente, ¿cómo hacemos esto? El pasaje primero nos pide que lo hagamos en un espíritu de oración. Y luego nos da 3 formas prácticas de hacerlo.
Quiero que lo veas ahí conmigo, versículo 9. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Cuando el Señor nos dice aquí que bendigamos, está utilizando una palabra que significa pedirle a Dios que derrame sobre otra persona un favor especial. Básicamente el Señor nos está llamando a que oremos por aquellas personas que nos ofenden, aquellas personas que nos afligen, que le pidamos a Dios que derrame sobre esa persona su gracia, su poder, su bendición y su prosperidad. Cuando una persona te aflija injustamente por hacer el bien, ya sea que abuse de ti, te engañe, tome ventaja, conspire en tu contra, te manipule, te insulte, te critique, te juzgue, te quite lo que es tuyo, te golpee, te dañe de alguna manera, te hiera, vas a ser tentado, hermano, a la amargura. Y más si sufres una pérdida concreta por el daño, más si experimentas una pérdida continuamente. Estaba pensando yo, por ejemplo, en una persona que su esposo o su esposa la engañó. Y esta persona se fue. Tú estás sola. Tu esposo está con otra persona. Tú hiciste el bien y él te pagó con mal. Y él está pasándosela bien padre. Y tú estás sufriendo escasez. Tú estás experimentando pérdida. En esa situación tú vas a ser tentado o tentada a la amargura. El Señor te llama en este pasaje a que ores por esa persona. Ora por tu enemigo y pídele al Señor que bendiga a aquel que te lastimó. Pídele que tenga misericordia de él. Pídele que derrame de su gracia sobre él. Pídele inclusive que el Señor le dé a él lo que tú quisieras para ti. Pídeselo. Pídele que bendiga a su familia. Pídele que encuentre salvación en Cristo, plenitud en Él. El que tú te mantengas orando por tu enemigo va a ser utilizado por el Señor para librarte de la amargura. Y te va a colocar en una posición correcta para que puedas perdonarlo aun cuando sus insultos sean continuos. Una cosa es que tú le pagues con bien a una persona que te hace el mal en una ocasión. Pero otra cosa es que tú le pagues con bien a una persona que te hace el mal por años y años. ¿Cómo le hacemos para imitar a Cristo y honrarlo en una situación así? Ora por tu enemigo. Para amar a nuestros enemigos y darles el bien a los que nos hacen el mal, necesitamos una obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros. Tú no puedes hacerlo en tus propias fuerzas. Necesitas que el Espíritu Santo obre en ti. Y la forma en la que el Espíritu Santo obra en ti mayormente es cuando nosotros oramos. Así que aquí este pasaje, el apóstol Pedro nos está invitando a que oremos continuamente por nuestro enemigo. Pídele al Señor que lo bendiga y pídele al Señor que te ayude a ti a perdonarlo y a darle el bien. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener al pagar con bien al que nos hace mal. Luego el apóstol Pedro nos da 3 formas prácticas de hacerlo. Léelo conmigo ahí en el versículo 10.
Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Ahí está la primera manera. ¿Cómo bendecimos a los que nos hacen mal? No hablando mal de ellos. No hablando mal de los que nos ofenden y no engañando con nuestra lengua. Es bien interesante, pero a veces podríamos pensar que lo que el Señor nos pide para con aquellos que nos dañan es simplemente no dañarlos a ellos en la medida en la que ellos nos dañaron. Pero que lo que se nos está enseñando aquí es que el Señor no solo nos llama implícitamente a perdonarlos, no solo nos llama a orar por ellos, sino también nos pide que refrenemos nuestra lengua de hablar mal de ellos. Que refrenemos nuestra lengua de difamarlos. Tú eres ofendido de una manera extraña en la que naturalmente encontramos consuelo, pero no extraña, una manera carnal, natural, en la que nosotros encontramos consuelo o un poco de alivio de nuestra ofensa, es hablando mal de la persona que nos hirió con otros. Entonces tú empiezas a hablar. Y en el camino en el que estamos hablando, no solo hablamos, sino que nos vemos tentados a exagerar los hechos. De manera que como que empezamos a inflar la situación para que esa persona termine viéndose ante otros como realmente aquel personaje cruel que nos hirió. Y al hacer nosotros eso, hermanos, no estamos siendo honestos. Estamos engañando con nuestros labios. Entonces el Señor nos dice, a esa persona que te ofendió, perdónalo. Y no solo perdónalo, bendícelo. ¿Y cómo lo bendecimos? No hablando mal de ellos, refrenando nuestra lengua del mal y del engaño. Esa es una manera. Eso curiosamente nos forza a que en lugar de que busquemos consuelo en otras personas, ¿en quién terminamos buscando consuelo? A la ofensa que hemos recibido, en Cristo Jesús. Y ahí es donde encontramos el consuelo y la sanidad y la transformación, la sanidad de esa herida que hemos recibido. Segunda manera, no haciendo el mal, sino haciendo el bien. Versículo 11. Apártense del mal y hagan el bien. Otra manera obvia de bendecir a los que nos hacen el mal es no pagándoles mal en términos prácticos. En pocas palabras, no hacer con ellos lo que nos hicieron a nosotros. No vengándonos por lo que nos hicieron. A ti te traicionaron, tú sé leal. A ti te mintieron, tú di la verdad. A ti te insultaron, tú habla con sensatez. A ti te traicionaron, tú sé fiel. A ti te golpearon, tú respeta. A ti te robaron, tú regala. Te dañaron de alguna otra manera significativa. Ora por esa persona y espera la oportunidad en que veas que esa persona se encuentra en una necesidad y sirve a tu enemigo. Hazle el bien. Dale el bien en términos prácticos. Cuando tú y yo hacemos eso, ¿a quién nos parecemos? A Jesús. Exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Él nos pagó a nosotros con bien, después de que continuamente nosotros le hemos pagado con mal. Tercera manera. Busca la reconciliación hasta donde dependa de ti. Fíjate lo que dice la última parte del versículo 11. Busque la paz y síguela.
Busca la paz y sígala. Otra manera de bendecir a los que te hacen mal es hasta donde dependa de ti, buscando la reconciliación con otra persona. Somos llamados a buscar la paz y a seguirla. Piensa en esto, mira. Somos hijos de Dios debido al sufrimiento sustitutorio de Cristo. Eso es lo que somos. Esa es nuestra identidad. El perdón del Hijo de Dios es lo que nos hizo nacer. Y es porque hemos sido hombres y mujeres perdonados, que hemos sido transformados y somos lo que somos el día de hoy por esa obra de gracia. Por ende, somos llamados a perdonar a los que nos ofenden. Y no solo a perdonar, sino también a buscar hasta donde nos sea posible la reconciliación con aquellos que nos afligieron injustamente. Vamos a ponerlo así, mira. Es posible que hay aquí en el auditorio personas que estén peleadas entre ellas, ofendidas entre ellas. El Señor por medio de este pasaje nos dice que Él te llama a buscar la reconciliación con aquella persona que te hizo el mal. Si está en este auditorio, con más razón. ¿Por qué? Porque es un hermano tuyo en Cristo. Y si es una persona que está allá afuera, el Señor te llama a lo mismo, a buscar la reconciliación. Así que yo quiero animarte a que tú consideres en oración dar pasos prácticos para acercarte a aquella persona que te afligió y que busques establecer la paz con él o con ella. Y algo adicional que pudiéramos mencionar aquí bien rápido es que hay ocasiones en donde alguien que tú te acercas a él o a ella para reconciliarte con él o con ella porque te afligió, en lugar de aceptar la reconciliación, como que te cierra la puerta y inclusive hasta te aflige más, como que te pisotea. Si ese es tu caso, el consejo de la Escritura sería que no te acerques más. El apóstol Pablo nos decía, busquen la paz con todos en lo que depende de ustedes. Entonces tú te acercas en lo que dependa de ti a buscar una reconciliación y si la otra persona te cierra la puerta, tú hiciste tu parte. Tú reflejaste a Cristo en esa relación, en esa situación personal. No intentes forzar una reconciliación donde no puede darse porque puede resultar contraproducente. ¿Sí? Bien, eso nos lleva al segundo punto que vamos a ver más rápidamente. ¿Cómo nos equipa el pasaje para responder de esa manera? El doctor Bryan Chapell enseña que todo pasaje de la Escritura no solo nos dice qué es lo que el Señor nos llama a hacer, sino que a través del argumento el Señor también nos equipa de una manera redentora para que nosotros hagamos lo que el Señor nos está llamando a hacer. Entonces la pregunta que vamos a contestar es esta: ¿de qué manera este pasaje nos equipa para bendecir al que nos hace mal? Vamos a ver dos maneras y con eso vamos a terminar. La primera de ellas es muy clara, la segunda no tan clara. Fíjense conmigo el versículo 12. Esta es la primera manera. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Cómo es que este pasaje nos equipa para nosotros responder de esta manera? El Señor nos está recordando, nos está enseñando que su mirada está sobre su pueblo.
que el Señor tiene sus ojos fijos sobre sus justos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que están escondidos en Cristo Jesús. Si tú has puesto tu fe en Cristo, tú eres uno de esos justos. Y este pasaje y el Señor te está diciendo por medio de este pasaje que el Señor te está mirando a ti. Cuando la Biblia nos dice que el Señor nos mira, nos dice que nos ve con gracia. Nos dice que nos ve con su favor, con su bendición. El día de ayer en la mañana fui a ver a uno de mis hijos jugar fútbol. Estaban un chorro de niños ahí jugando. Nosotros aquí en Juárez tenemos campos de pura tierra, ¿verdad? Entonces ahí estaba en la tierra. Había un chorro de niños, pero mi mirada estaba fija en uno. Yo más estaba viendo a uno. Ese me interesa. Todos sus movimientos me deleitan. Yo le digo a mis hijos, ir a verte jugar fútbol es como ver Netflix para mí. O sea, yo me divierto ahí. Mis ojos están fijos en él, porque lo amo, porque es mío, es mi hijo. Este pasaje nos está recordando, los ojos del Señor están fijos sobre nosotros, fijos sobre su iglesia. El Señor te está observando, hermano. Te está observando atentamente. Y te está observando no como un tránsito a ver qué falta cometes. Te está observando como un padre que te ama. Y si tú estás atravesando un momento de dificultad, de dolor, porque fuiste ofendido injustamente, el Señor ve el dolor que tú estás pasando. El Señor ve cómo fuiste humillado o humillada. El Señor vio cómo fuiste lastimado, herido. Él vio cómo por obediencia a Él tú sufriste pérdida. Y en el proceso, dentro de a lo mejor de tu coraje y de la carne que brota, Él está viendo que tú buscas honrarlo, agradarlo a Él por medio de tu respuesta. Y este pasaje nos está diciendo que el Señor se agrada de ti. Eso haya gracia ante sus ojos. Y Él está atento a tus oraciones. Tú estás atravesando un momento de una ofensa injusta. Lleva tu causa a Él. No te vengues por ti mismo. Encomienda tu causa a Él. Confía que Él obrará con justicia. Confía que la venganza le pertenece a Él. Confía que Él le pagará con mal a los que obraron con maldad. Tú puedes descansar en que tu Padre se vengará. Yo sé que se oye fuerte eso, pero es lo que dice Romanos 12. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Pero mira, el deseo, si tú estás orando, el deseo para con tus enemigos, conforme tú ores, va a terminar cambiando de venganza a bendición. Y tú vas a empezar a imitar a Jesús en tu respuesta y en los pensamientos y en los deseos de tu corazón. Y de repente te vas a encontrar orando, diciéndole al Señor, perdónalo. No sabía lo que estaba haciendo. Perdónalo. Sálvalo, Señor. No permitas que siga y coseche la destrucción de su necedad. Perdónalo. Tú vas a estar consciente que el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Qué es lo que dice aquí? El rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Tú tienes el oído de tu Padre.
Así que pídele al Señor que bendiga a tu enemigo. Es la primera forma en la que el pasaje nos equipa. La segunda forma se encuentra en el versículo 8. No está tan clara porque lo tengo que decir, pero la traducción del pasaje no es tan precisa. Me van a regañar mis hermanos porque dije eso. Pero es la verdad, ¿ok? La traducción del pasaje no está tan precisa. Por lo que lo vamos a ver de la Biblia textual. Vamos a verla otra vez. Fíjate lo que dice el versículo 9, el versículo 9. Fíjate lo que dice. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo. ¿Ok? Pues para esto fuisteis llamados. ¿A qué hemos sido llamados? A hacer el bien, a sufrir por ello y a bendecir a los que nos hacen mal, porque así imitamos a Jesús, ¿verdad? Y fíjate lo que dice después. Para que heredarais bendición. ¿Ok? Para que heredarais bendición. Dos cosas quiero decirte aquí que creo que van a servirte. La primera de ellas, la bendición de la que se habla en este pasaje, que van a heredar aquellos que bendigan a los que les hacen mal, esa bendición es la vida eterna. ¿Ok? Esa bendición es la vida eterna. Pedro no está prometiendo que si nosotros bendecimos a los que nos dañan, al final en esta vida el Señor va a voltear los papeles y tus enemigos van a estar a tus pies y nosotros honrados delante de ellos. Eso es lo que el Señor no nos está prometiendo esto aquí. El Señor nos está diciendo que si nosotros hacemos el bien cuando nos hacen el mal, Él nos va a dar una bendición. ¿Y cuál es esa bendición? La vida eterna. ¿Ok? Es bien importante que nosotros captemos esto. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en donde tú pagas por bien, con bien a tus enemigos y toda tu vida te oprimen. Y tú puedes decir, ¿qué pasó? ¿Dónde está la bendición? Las cosas no cambiaron. Piensa en esto conmigo, mire. Algunos de los cristianos que obedecieron este mandamiento murieron en manos de sus verdugos, pero recibieron la bendición del Señor. ¿En dónde? En la vida eterna. El Señor está prometiendo vida eterna a aquellos que imiten a Jesús en esto. Esa es la bendición. Esa es la herencia prometida. ¿Cómo sabemos eso? Por el contexto. Tú lees 1 de Pedro capítulo 1 versículo 4, ¿qué es lo que nos dice? Que para los creyentes está preparada una herencia incorruptible, ¿verdad? Inmaculada, que no se marchitará, que está reservada ¿en dónde para nosotros? En los cielos. ¿De qué bendición está hablando? De la vida eterna. ¿Sí? Vamos a poner esa palabra en el versículo y fíjate el mensaje que nos da. Es un mensaje con el que vamos a patinar un poquito, ¿ok? Fíjense lo que dice. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo, pues para esto fuisteis llamados, para que así heredes la vida eterna. ¿Ok? Es la segunda cosa que necesitamos ver aquí. Pareciera en primera instancia que el apóstol Pedro condiciona la vida eterna a los que viven de esta manera. Yo sé que le estoy hablando a una iglesia evangélica, ¿ok? Fíjense lo que dice el doctor Schreiner al respecto. Los cristianos están llamados, el doctor Schreiner al respecto en su comentario de este pasaje.
los cristianos están llamados a bendecir para que así hereden la bendición de la vida eterna. Fíjate esto, mira. Obviamente, nosotros entendemos que el apóstol Pedro no está enseñando aquí salvación por obras. No es lo que se está enseñando. El testimonio claro del Nuevo Testamento es que aquellas personas que se han refugiado en Cristo por la fe son perdonados de una manera gratuita y pueden estar seguros que van a recibir por gracia la entrada al reino de los cielos. ¿Por qué? Por el sacrificio perfecto de Jesús. Mira, si tú y yo entendemos firmemente esto, que nuestra salvación es por gracia, eso nos permite interpretar el pasaje de Pedro correctamente. Esto nos permite y nos ayuda a ver que aquellas personas que han recibido nueva vida por gracia, que aquellas personas que han sido perdonadas gratuitamente por haber creído en Cristo y que tienen a Cristo viviendo dentro de ellos, esas personas que tienen a Cristo viviendo dentro de ellos son movidos y facultados por Cristo Jesús que vive dentro de ellos a imitarlo, dándole el bien a los que les pagan con mal. Si tú tienes a Cristo Jesús, tú eres salvo. Cuando tú eres ofendido injustamente, el Cristo que vive en ti te faculta y te mueve a pagarle con bien al que te hizo mal. Fíjate cómo lo puso otro comentarista. Se llama Michaels. La bendición de la vida eterna no es ganada por el desempeño de buenas obras. Sin embargo, le pertenece a aquellos que demuestran buenas obras. Fíjate lo que eso me permite decirte. La forma en la que tú respondes a las personas que te agreden, cuando tú estás obrando con justicia, dice mucho acerca de tu verdadera condición espiritual. La forma en la que tú respondes ante una persona que te ofende injustamente dice mucho acerca de tu verdadera condición espiritual. Por un lado, nos ayuda a ver que no somos tan maduros como pensamos, ¿verdad? A veces no queremos bendecir o darle el bien a las personas que nos hacen mal. Entonces, esa respuesta nos dice algo de nuestra madurez espiritual. Pero no solo eso, sino que también es posible que para algunos de ustedes los ayude a ver que no son los cristianos que ustedes piensan que son. Mira, como uno de sus pastores, me ha tocado conocer personas que se acercan a la iglesia y que dan una apariencia de piedad hermosa. Son personas que sirven. Son personas que son generosas con sus ofrendas. Son personas que participan en los grupos de comunión, se anotan en todo y no faltan. A los pastores nos encantan esas personas. Son personas que dan respuestas correctas, pero que cuando los ofenden de una manera injusta, reaccionan salvajemente como inconversos. Se me venía a la mente, discúlpenme el ejemplo, pero este es el que se me vino a la mente. Aquellos de ustedes que vieron la película de Jurassic Park, es una película que creo que la gran mayoría de ustedes lo vieron. En una de las últimas escenas, en la primera película, sale un dinosaurio, así como bien inofensivo, que está con un gordito ahí que se está subiendo a un jeep
Y el dinosaurio está así como viéndolo de una manera bien tierna. Y la persona está así, el que se está subiendo al jeep, como que lo está así como saludando mientras huye. Y de repente ese dinosaurio bonito como que saca unas escamas así, como que salen sus escamas y se transforma en algo horrorífico. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esa película? Bueno, así hay personas que reaccionan. Están aquí en la iglesia y son bien lindos, pero pecan contra ellos injustamente y se transforman, sacan sus escamas. Fíjate lo que me permite eso decir. Si tú has sido agredido injustamente y en lugar de pagar con bien a tu enemigo, estás reaccionando con odio y amargura, difamando al que te ofendió, mintiendo acerca del que te agredió, albergando en tu mente deseos de venganza, ideas de venganza, o inclusive pagando con mal al que te lastimó. Este pasaje nos empuja a decirte que muy probablemente Cristo Jesús no vive dentro de ti. Porque si tú tuvieras a Cristo, tú serías movido y facultado por Cristo a reaccionar como Él en esa área de tu vida. No se nos está diciendo aquí que los cristianos obedecemos de una manera perfecta este mandamiento. Yo no estoy obedeciendo de una manera perfecta este mandamiento, pero estoy orando por mis enemigos. El creyente genuino va creciendo en santidad gradualmente, hermanos. Pero lo que este pasaje sí nos enseña es que la venganza y la amargura no tiene cabida en la vida de un hijo de Dios. Eso es lo que se nos está diciendo. ¿Por qué? Porque Cristo vive dentro de él. Porque el perdón y la gracia lo hizo nacer. Y ese perdón y esa gracia poco a poco llevan a esa persona a perdonar a los que lo han ofendido. ¿No dice eso Jesús en el Evangelio? Perdona para que tus pecados sean perdonados. Si tú no perdonas a los que te han ofendido, probablemente es porque Cristo Jesús no esté viviendo dentro de ti. El Cristo que vive en nosotros nos lleva a tratar con gracia a aquellos que nos han ofendido, a bendecir al que nos hace mal. A esto hemos sido llamados, hermanos, a obrar bien y sufrir por ello. Y como respuesta a ese sufrimiento, bendecir a los que nos hacen mal. De esa manera imitamos a Cristo Jesús, demostramos que somos herederos de la vida eterna y honramos su nombre durante nuestro peregrinaje en este mundo. Amén. Vamos a orar.